Bueno, hermanos, qué bueno que estamos todos acá. Quiero comentarles, para recordar algo que hablamos el viernes, lo que fue el reto de comenzar la comunidad Vida Nueva desde cero. Después de un tiempo de oración, yo creo que de años de oración, al final comencé a hacer unas reuniones. En el instituto. Después de ese tiempo comencé a hacer unas reuniones en el instituto y para mí la lucha con Dios era: ¿cómo puedo hacer esto yo solo? ¿Cómo puedo comenzar esto yo solo? Porque la verdad es que no tengo ni idea, no sé cómo, no sé a quién invitar, cómo moverme, cómo hacer. Y cuando uno está solo haciendo las cosas, no es tan fácil, sobre todo porque uno se empieza a preguntar: ¿esto será de Dios o no es de Dios? Si esto fuera de Dios, Dios me hubiera mandado con un equipo misionero ya completo. Si esto fuera de Dios, Dios me hubiera provisto ya todo lo necesario, un equipo, me hubiera provisto esto y lo otro. Pero resulta que no es sencillo. La obra misionera no es sencilla. Comenzar algo no es fácil, sobre todo cuando estás solo. Dios usó personas a mi alrededor de alguna u otra forma que me sirvieron, digamos, para invitar personas. Por ejemplo, Dios usó a Josmar también para invitar a algunas personas que hoy no están aquí. Si estuviéramos un montón de gente aquí hoy también. Pero poco a poco empezamos a invitar personas a que vinieran a escuchar la palabra de Dios. Dios me había dado como la cartilla esta, la verdadera condición del ser humano, para empezar a discipular a las personas. Pero yo siempre tuve la lucha, bueno, Dios, y empezaba y la gente no se convertía como al ritmo que yo quería, la gente no llegaba al ritmo que yo quería, pero yo comencé de acuerdo a una promesa de Dios, y no fue fácil para mí, no fue sencillo para mí, fue muy duro comenzar estando solo, porque uno siempre se pregunta: ¿será esto de Dios? ¿Será no de Dios? Cuando uno ve que no hay resultados que uno quiere, ¿será que Dios sí me está usando? ¿Será que Dios no me está usando? Pero ve que me doy cuenta que Dios utiliza esos baches en el proceso, esas debilidades de uno, para probar nuestro carácter, Y en la medida en que uno se dispone a hacer discípulos, Dios va a utilizar esa misma obra de hacer discípulos para probar nuestro carácter y nuestra confianza en Él. Va a probar eso, para probar nuestra confianza en Él. Dios nos ha puesto, hermanos, como una familia en la fe. Y como familia en la fe, uno de los propósitos es que crezcamos en hacer la voluntad de Dios como testigos de su gracia. No es sencillo hacerlo, porque nosotros, para predicar el evangelio, para ser discípulos, hermanos, necesitamos tener fe y obrar en fe, no por vista. Para ser discípulos debemos obrar confiando en Dios y en la obra del Espíritu Santo, que esa es la que nosotros no podemos hacer. Para ser discípulos, Dios probará tu paciencia, probará tu tesón, probará si realmente quieres obedecer al Señor. Y Él te va a enseñar que a través del proceso de hacer discípulos y de llevar su gloria a todas las naciones, se va a formar en ti y te va a madurar a ti. Cuando los creyentes renuncian al propósito de Dios de hacer discípulos, también está renunciando a gran parte del trato de Dios en su vida para madurarlos. Tenga en cuenta eso. El Señor nos manda a ser discípulos y después nos dice: he aquí yo estoy con vosotros. ¿Por qué nos dice que está con nosotros? Porque Él sabe que esta obra de Él, sin la presencia de Él, es en vano. Sin una obra de Dios en nuestras vidas, es en vano. Dios no quiere que hagamos discípulos por el hecho de hacer discípulos. Es porque en el mismo momento que hagamos discípulos, Él se va formando en nosotros. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos a hacer discípulos, pero Él estaba con ellos mientras ellos hacían discípulos aquí en la tierra. Ahora Jesucristo ha prometido que está con nosotros en el proceso de hacer discípulos, y eso es tan crucial que hoy quiero que nosotros entendamos lo que es el gran reto de nuestra obra misionera. Escríbalo allí, si le quiere poner el título.
el gran reto de nuestra obra misionera. Digo nuestra obra misionera porque no es el hermano que está a tu lado, no es del hermano que está enfrente tuyo, del que está hablando, sino que es nuestra obra misionera. Te he puesto como luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Lo que estoy viendo enfrente de mí son misioneros a los que Dios ha llamado a predicar y a ser discípulos. Eso es lo que estoy viendo, a cada uno en particular. Cuando renuncias a eso, renuncias a gran parte de la obra de Dios en tu vida para generar madurez, comunión en tu vida, comunión con el Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de la palabra de Dios acerca de este proceso de hacer discípulos en el cual tu madurez va a ser probada y tu fe va a ser probada y tu crecimiento va a ser aumentado? En 2 Tesalonicenses 3, 1 al 3. 2 Tesalonicenses 3, 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, le dice Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo quería que ellos oraran por varias cosas, y la Biblia nos va a mostrar cómo la mano de Dios está en medio de la obra misionera y qué debemos hacer nosotros para avanzar esa obra misionera. Y quiero que entiendan, como les estoy diciendo, cuando hablo de obra misionera, no estoy hablando, no me estoy refiriendo a ningún viaje al exterior, a la India, a la ventana 1040 ahora. Es la obra misionera que estamos haciendo aquí nosotros, porque somos llamados a eso. Para ver mover la mano del Señor en nuestro ministerio, de hacer discípulos como iglesia, y de manera individual debemos hacer lo que está en estos cuatro, debemos tener en cuenta lo que está en estos versículos. Lo primero que dice Pablo es: por lo demás, hermanos, orad. Orad. Pablo pedía que los hermanos oraran por él y por su equipo de trabajo. ¿Para qué? Si queremos ver conversiones, hay que orar. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Ser glorificada es decir: gloria a Dios, creo en Cristo, soy salvo, ahora sí tengo a Cristo, he recibido vida eterna, bendito sea Dios. La palabra de Dios es glorificada cuando las personas son salvas. Pablo dice: oren por nosotros para que nuestro ministerio sea efectivo y la palabra de Dios sea glorificada. Le está diciendo: oren por nosotros para que muchas personas a través de este ministerio lleguen a los pies de Jesús. La oración es clave en el proceso evangelístico. Yo siempre, estando en la iglesia desde niño, escuché de todo tipo de métodos evangelísticos, que el método que el método otro, que este método de evangelismo a fondo, evangelismo explosivo. Y yo les voy a ser sincero, jamás realmente tuvimos un proceso de oración fuerte en la congregación. Es decir, vamos a orar primero. Vamos a meternos con Dios, vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a decirle por qué. No sé, no se hizo. Y yo decía: a esto le falta una pata. A este proceso evangelístico no son los métodos, hermanos. No es el grupo de descubrimiento. No es eso. No son las metodologías. Es la presencia de Dios acompañándolos, y eso es con oración. ¿Por qué Dios lo hace así? Porque Dios quiere glorificarse a Él, no a nosotros. ¿Qué tal salgamos de una reunión? Oye, me encontré un super método evangelístico. Sí, qué bendición. Nunca oramos y de repente lo utilizamos. Y fue tan buena la idea que se convirtieron 1000 personas y nos llenamos de orgullo porque qué ideota tan grande que tuvimos. No, Dios no quiere que confiemos en nuestros métodos, sino que confiemos en Él y que estemos humillados delante de Él. Pablo dice: orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces, si queremos ver conversiones, debemos orar. Pero si yo no oro, Él no se convierte. Es que eso no es el problema de nosotros. Nosotros tenemos que orar, porque ese es el plan de Dios. Dios no va a salvar a otros a través tuyo sin tratarte a ti a través de ese proceso.
sin tratarte a ti a través de ese proceso. ¿Qué otra cosa necesitamos? Dice, ¿para qué orar? No solamente por las conversiones, sino para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. En el proceso de evangelismo hay que orar para que el Señor nos libre. Hay hermanos que se meten a predicar en barrios peligrosos. Tienen que orar también por eso. Tenemos que orar porque en el proceso de evangelismo encontramos gente que odia el evangelio y odia a los cristianos. Tenemos que orar por eso, para que seamos librados de personas perversas y malas. La persecución en los cristianos es una realidad, no en Occidente tanto, pero sí en Oriente. Si esta reunión la estuviéramos haciendo en un país islámico, pues tenía que ser secreta completamente, en un lugar nadie podía, tenían que entrar uno por uno sin que nadie se diera cuenta que no estuviéramos aquí. ¿Ya? Entonces hay que orar por protección, para ser librados de hombres perversos y malos. Y hay que confiar, porque fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. Hay que confiar. Entonces usted ora para que Dios traiga conversiones, ora para que Dios nos proteja en medio de la obra misionera y confía en la fidelidad de Dios que nos afirmará y nos guardará del mal. Vamos a ver de forma práctica cómo esa oración de los filipenses resultó en conversiones en la vida del apóstol Pablo. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses fue escrita desde la ciudad de Corinto. Allí estuvo Pablo 1 año y 6 meses. Se quedó bastante tiempo allí. Me llama la atención que Pablo trabajó bastante tiempo en esa iglesia y la iglesia era bastante desordenada. Cuando él se fue, se desordenaron. Y fue en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto está ubicada entre dos puertos y había sido reconstruida hace 100 años porque se rebelaron contra el Imperio Romano. Bueno, era una guerra y los romanos la conquistaron, la destruyeron. Y luego vino un emperador y decidió reconstruirla. Vivían entre 100,000 y 500,000 habitantes. Gentes de todo el imperio repoblaron eso, ciudadanos romanos sobre todo, pero había también bastantes esclavos. Tenía además judíos, bastantes judíos y sinagogas. Ahí llegaba Pablo siempre a la sinagoga a predicar primero. Era una ciudad muy rica y también muy inmoral. Pablo describe a los miembros de esta iglesia lo que algunos de ellos eran. Vamos a ver cómo eran los miembros de algunos de esta iglesia. Gente convertida, gente salva, gente santificada por la sangre de Jesús ahora, que habían sido antes de venir a Cristo. 1 Corintios 6, 9 al 10. Pablo les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, le dice a los hermanos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y en el versículo siguiente, dice, y esto erais algunos de vosotros. Es decir, la iglesia, los convertidos, habían sido fornicarios, bebedores, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, ávaros, eran amarrados con la plata, amadores del dinero, eran borrachos, eran maldicientes, gente que vivía diciendo vulgaridades y maldiciendo a Dios y a todo el mundo, eran estafadores, se quedaban con la plata ajena y ellos eran eso, pero Dios los había transformado. Pero eso era la sociedad de Corinto, era una sociedad muy pervertida. De hecho, la ciudad de Corinto, antes de ser destruida, ya era una ciudad muy pervertida y quedó con el epíteto ese de que cuando tú dices, tú lo que eres es un corintio, es decir, cuando eres un inmoral, tú eres un corintio, le decían así. Y quiero que aprendamos algo, porque Pablo escribió esta carta tesalónica estando en Corintio. Oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y seamos librados de hombres perversos y malos. Y vamos a ver en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, vamos a leer. Vamos a comenzar con el verso 1. Hechos capítulo 18, vamos a comenzar con el verso 1 al 3. Y vamos a ver qué sucedía mientras Pablo escribía esta carta, qué sucedía y por qué Pablo pedía oración para que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios a esa oración. El apóstol Pablo llegó a Corinto sin su equipo. Él llegó solo, pero se encontró con dos hermanos en la fe que no conocía. Y lo que yo quiero que aprendamos en el primer punto de hoy
en cuanto a la obra misionera es que Dios nos encamina por medio de circunstancias. Dios nos encamina por medio de circunstancias. Pablo llegó solo a Corinto, encontró a dos hermanos en la fe que él no había visto antes. Y vamos a ver cómo Dios movió esas circunstancias para que esto pasara. 18, capítulo 18, versos 1 de los Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Priscila y Aquila habían sido convertidos posiblemente hacía unos 20 años, en el día de Pentecostés. La Biblia dice que entre aquellos que estaban escuchando el primer discurso de Pedro en Jerusalén, habían judíos del Ponto, la misma región de donde eran Priscila y Aquila. Pero ¿cómo habían llegado allí precisamente a encontrarse con Pablo en Corinto? Porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos saliesen de Roma, al parecer por causa de Cristo, del Mesías. Había una fuerte disputa y escándalos en la ciudad y el emperador se hartó de eso. Entonces los judíos, los cristianos predicando, vinieron de Pentecostés, tenían 20 años predicando que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Mesías. Y estaban los judíos en la sinagoga que no, y había unos escándalos y unas discusiones. Algo sucedió, parece, en ese aspecto, que el emperador Claudio se hartó y echó a todos los judíos de Roma, porque una carta que está por fuera de la Biblia, dice las razones, por causa de Crestus, echaron a los judíos de Roma. Crestus, que es Cristo o Mesías, echaron a los judíos de Roma. Y ahora vemos que salieron Priscila y Aquila con una mano adelante y otra atrás, y los echaron de la capital del imperio. Lo importante es que vemos cómo Dios mueve las circunstancias para que lleguen a Corintio. Lo que parecía una situación sin sentido, en los planes de Dios tenía un propósito. No tiene sentido, pero en los planes de Dios sí. Allí Priscila y Aquila se convirtieron en uno de los más grandes colaboradores del apóstol Pablo, gracias a que el emperador los sacó de Roma. Y como tenían el mismo oficio que Pablo, para sobrevivir, se encontraron en la plaza. Entonces, Dios mueve el corazón del emperador, da una orden sin sentido para muchos, pero ¿por qué tenemos que salir de la ciudad, de nuestras casas, de nuestros negocios? Se van todos los judíos de Roma. Ellos llegan a Corinto, no sé si a pie o en barco, llegan a Corinto, posiblemente en barco, que era más fácil. Se van a la plaza pública a trabajar y allí llega el apóstol Pablo. Llega el apóstol Pablo. Cuando Pablo sale de Corinto hacia Éfeso, este matrimonio lo acompaña en su viaje. Se convirtieron en súper colaboradores de Pablo durante toda la vida del apóstol. En Hechos 18, 24 al 28, ahí mismo en ese capítulo 18, 24 al 28, llegó entonces a Éfeso. Miren qué más hicieron Priscila y Aquila al encontrarse con Pablo y al haber sido enseñados por Pablo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Miren lo que pasó en la circunstancia. El emperador los saca de Roma, sin ser culpa de ellos, pues les tocó moverse. Llegan a la ciudad de Corinto, se encuentran con el apóstol Pablo. El Pablo seguramente los entrena todavía más en eso. Y después que se encuentran con Pablo, cuando ellos van a Éfeso, se encuentran a Apolos y lo entrenan en el camino de Dios. O sea, vemos la cadena. Yo te saco de allá, no tiene sentido. Sin embargo, yo quiero que tú vayas y te encuentres con el apóstol Pablo y sea más entrenado, y que luego te encuentres con Apolo y ustedes entrenen a Apolo y que luego Apolo salga
y vaya y sea de gran ayuda refutando y hablando acerca de Cristo y que muchos se conviertan. Entonces, había una cadena en la mente de Dios de un propósito ulterior que Aquila y Priscila no podían ver, pero Dios sí lo veía. En la obra misionera, Dios nos mueve a través de las circunstancias. Aquí hay una pareja, un matrimonio que se rindió delante de Dios para que Dios los usara. Y ambos enseñaban la escritura. Ambos enseñaban la escritura, ambos entrenaban a la gente. Y quiero que entendamos esto. Incluso este matrimonio tenía una iglesia en casa cuando llegaron a Roma. Miren todo lo que hace Dios. No fue casualidad que se encontraran con Pablo, no fue casualidad que se encontraran con Apolos. Dios encaminó las circunstancias para que ellos cumplieran la obra misionera. Y Pablo había llegado a Atenas siendo perseguido en Asia. ¿Se acuerdan? Fue perseguido en Tesalónica, en Filipos, y por consiguiente llegó a Corinto antes de lo que él había pensado. Todas estas circunstancias llevaron a que Priscila y Aquila se convirtieran en sus colaboradores y fueran de gran bendición para él. Y al mismo tiempo para ellos, el haber salido expulsados de Roma se convirtió en el más grande bendición, pues se encontraron con el apóstol a los gentiles y llegaron a ser de bendición para muchas personas. Dios mueve las circunstancias para que tú cumplas la obra misionera. Y a veces no tiene sentido lo que estás haciendo por Dios, pero Dios sí tiene un propósito en su mente. ¿Qué piensas tú sobre las circunstancias en las que tú te encuentras actualmente? ¿Piensas que es casualidad que Pablo se haya encontrado con Priscila y Aquila en la plaza pública de Corinto porque tenían el mismo oficio? ¿Ustedes creen que Priscila y Aquila escogieron ese oficio antes porque fue casualidad? Dios tenía todo planeado. Dios, ¿dónde estás tú? Dios te va a usar para que seas de bendición hasta lo último de la tierra. ¿Qué piensas de tus circunstancias? ¿Crees que llegaste a la congregación, que te convertiste aleatoriamente, que Dios jugó una ruleta y bueno, ahí cayó ella? No, Dios está moviendo todo para que tú seas de bendición, haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces, aprendamos, hermanos, a no quejarnos de donde estamos y empecemos y hagamos la obra misionera donde el Señor nos encontremos. Donde iban Priscila y Aquila, luego fueron a Roma porque Pablo escribe, ellos tenían una iglesia en casa, dice Romanos 16, 3 al 5. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Ellos tenían una iglesia en su casa. Entrenaron a Apolos, se entrenaron con Pablo, dieron su vida. Todas las iglesias le agradecían porque ellos habían confiado en Dios y se dispusieron, en este caso un matrimonio, se dispuso a servir al Señor. Donde quiera iban, Dios los usaba porque estaban dispuestos. Y Dios movió las circunstancias. Usted se imagina a Priscila y Aquila: Claudio, que salgamos todos de aquí. Bueno, recojamos nuestras cosas y vayamos porque nos van a fusilar. Vámonos de aquí. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer, Aquila? No sé, Priscila, oremos. Dios sabrá qué tiene con nosotros. ¿A dónde nos vamos? Se pusieron a orar. No sé, yo creo que Dios quiere que vayamos a Corinto. Mira, es una ciudad importante, está entre dos puertos, es muy comercial y como nosotros hacemos tiendas, pues allá se vende todo. Y se fueron para la plaza y llegaron. ¿Y allá llegó quién? El apóstol Pablo. Justo en este momento, habiendo sido perseguido aquí, perseguido allá, eso aceleró su llegada a Corinto y justo se encontraron. El Señor es fiel. Así que, hermanos, Dios mueve las circunstancias. Solo debemos ser sensibles a su voz. Y Él está poniendo cada cosa en su lugar para que nosotros cumplamos esa obra. No hay razón para estar desanimados cuando las circunstancias son adversas, como lo fueron para Pablo, siendo perseguido, como lo fueron para Aquila y Priscila, siendo expulsados de Roma, pero Dios hizo todo para encontrarlos en el lugar y hoy leemos de ellos en la Biblia. Así que tranquilo, usted puede ver la obra misionera, misioneros hacia la China, hacia África, en todas partes, cómo Dios les acompañaba, cómo Dios hacía la obra a través de ellos, cómo movía las circunstancias, a veces increíbles, difíciles y sin sentido, para luego poder Dios ser glorificado. Lo segundo que tenemos que entender en este proceso de la obra misionera es que no hay tiempo que perder, hay que predicar. No hay tiempo que perder, hay que predicar.
Ya era el momento de comenzar. Cuando comenzó la comunidad, pues ya era el momento de comenzar. No tenía tiempo que perder. Había que predicar, había que hablar a la gente, había que predicar. No es tiempo de quedarse quieto. Inmediatamente llegó a Corinto y habiendo encontrado a Aquila y Priscila, dice Pablo, se entregó de lleno a la predicación. Habiendo encontrado a Aquila y Priscila, Pablo se entregó de lleno a la predicación. Eso fue lo que se puso a hacer. Vamos a Hechos 18, otra vez, ahí el verso 4, dice, ¿qué hacía Pablo? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Él estaba entregado por completo, persuadiendo a judíos y griegos. Pongan atención. Eso de persuadir es como llegar a una conclusión mediante el intercambio de pensamientos, lo que se llama lógica. Mezclar pensamiento con pensamiento, reflexionar y hacer girar la mente de la otra persona. Cuando estamos predicando el evangelio, tengan eso. Tú le vas a predicar el evangelio, no, pero la Biblia dice esto y esto, pero esto es así, esto es así, esto es así. ¿Por qué el hecho de entrenarlos en los discipulados y en el libro que vamos a empezar evidencia que ha sido un veredicto? Porque tengo que darle argumentos para que usted pueda, con la misma escritura, ver, es que Jesús es el Mesías, mira por acá. Jesucristo es Dios, mira por acá. Esto es esto así, mira por acá. Porque usted tiene que estar preparado para poder persuadir, dialogar. La palabra en griego es dialegomai. ¿Vienes de donde viene nuestra palabra diálogo? Cuando estamos hablando el evangelio, estamos persuadiendo a otros, mostrando argumentos convincentes de que Jesús era el Mesías. ¿Cómo persuades a otro? Mira, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios enseña esto. Dios nos manda entonces a ejercer un, entre comillas, razonamiento dialéctico. No es que eso va a hacer que la persona se convierta, es que Dios quiere que los hagamos claro frente a la persona. Oye, si le decimos a alguien, no, Cristo pagó por tus pecados en la cruz, porque Él, en la sangre de Cristo y la expiación por tus pecados, no entienden expiación, hay que explicárselo. No entienden por qué la sangre, porque Dios es santo y Dios demanda la muerte del pecador y la sangre derramada. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado porque Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Bueno, y entonces ¿cómo hacemos? O pone un sustituto por ti o tú mueres. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su hijo como su sustituto. Tenemos que explicárselo a la gente porque la gente no está en la cultura judía. Hay que explicárselo, hay que dialogar con ellos, hay que persuadir con ellos, persuadirles a ellos de que Jesús es el Mesías. Este proceso de dar y recibir información con alguien para alcanzar un entendimiento más profundo, un ir y venir de pensamientos e ideas, para que la gente pueda conocer mejor al Señor, mejor su voluntad, mejor su palabra, es muy importante. Y hacer esto es quizás la característica más reveladora del cristiano en crecimiento. Del cristiano en crecimiento. Me encontré con alguien, les mostré por la palabra que Jesús era el Mesías. El cristiano que está en crecimiento está haciendo eso. Vamos a hacer esto, eso. Pero el que no, yo no sé qué decir, bueno, como dices, no ha quedado de mi parte, yo los he entrenado y los voy a seguir entrenando. Te tiene simplemente que confiar en el Señor y abrir la boca. Abra la boca. Y dice la Biblia, abre tu boca que yo la llenaré. No de comida, hermano, sino de las palabras necesarias. Pablo estaba entregado, dice la Biblia, primero que él persuadía y estaba entregado por entero a la predicación. Eso, entregado significa que estaba impulsado, constreñido o estrechado. O sea, tengo que hacerlo, vamos, debo hacerlo. Ay de mí si no predicara el evangelio. Dice, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Esta palabra testificar enfatiza el testimonio realizado con un alto nivel de participación propia, es decir, con un fuerte interés personal. Pablo estaba primero entregado, constreñido, tengo que hacerlo, voy a hacerlo, y al mismo tiempo se involucró de forma muy personal en el hacer discípulos. Si estás puesto en estrecho, es decir, impulsado e internamente obligado por una presión interior a predicar, y al mismo tiempo te involucras fuertemente porque estás interiormente motivado, entonces estás entregado a eso. Como cuando dos personas se quieren casar, ¿qué hablan? Solo de eso. ¿Usted ha visto una novia organizando su boda? Pasan 24 horas al día y no habla de otro tema. Está entregada completamente. Esto y el vestido. Y a medida que se acerca la boda,
se aumenta el número de conversaciones sobre los preparativos y la boda, porque está entregada completamente a eso, motivada interiormente. Quiero hacerlo, vamos a hacerlo, lo estoy planeando y estoy haciendo. Eso es lo que quiere decir esto, está completamente involucrado. Creo que este mismo ejemplo lo siguieron Priscila y Aquila y los demás colaboradores de Pablo. ¿Y qué creen? Debe ser el mismo pensamiento que ocupe nuestra mente, ocuparnos en la predicación, en el hacer discípulos. En tu trabajo, a medida que haces tus labores del día, planeando, Señor, ¿a quién le puedo conversar hoy? Dios, el jueves tengo un grupo de descubrimientos, de repente he invitado a otra persona, he puesto a orar por eso, Señor, te he orado a ti por eso, ¿cómo hago? Estoy pensando en eso, pero resulta que llega el jueves 6 de la tarde y, ay, ¿a quién invitamos hoy? No funciona. Tienes que estar entregado testificando. Si no, no funciona. Pablo nos dio el ejemplo. Dice, sed imitadores de mí, como hijos amados. Entonces, debes entregarte, debes testificar para poder persuadir a otros del evangelio de Cristo. Dice en Hechos 18:4, y discutí en la sinagoga los días de reposo y persuadí a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Salgamos a decirle a la gente que Jesús es el Mesías. No es una labor, y se lo he dicho 30,000 veces, no es una labor de su entrenador, en este caso yo. No es una labor de su entrenador. El entrenador lo está entrenando a ustedes para que ustedes hagan la obra misionera, para que hagan la obra del ministerio. Ustedes lo saben muy bien. Y hay que salir y hacerlo. Eso es parte de lo que es la esencia. El ADN de la iglesia de Cristo es la misión. Y habíamos hablado acerca de que la oración es fundamental. En el punto 3, les digo, no nos desanimemos si no vemos resultados. No nos desanimemos si no vemos resultados. La gente se sale del gimnasio, ¿por qué? Uno, por flojos. Hay gente floja. Pero la principal razón la gente sale del gimnasio es porque no ve resultados. No es que no veo nada. Y lo más triste es que una persona va hoy y hace el ejercicio y va 2 días y dice, es que no veo resultados, y ya se va del gimnasio. ¿Te has retirado del gimnasio a los 2 días porque no ve resultados? Por ejemplo, si usted es mujer, quiere adelgazar, prográmese a 6 meses, 5 días a la semana. Corte comida, el 80% es lo que come, ejercicio 5 días a la semana, no pique por ahí para nada, y a 6 meses se programa. En 6 meses usted decide si sigue o no. ¿Sí ves cómo funciona? Ahora, cuando estamos evangelizando, yo he invitado, pero nadie viene, ya se acabó. No funciona. Si usted quiere ver resultados, usted tiene que perseverar en esto. Cuando comencé, creo que todas las personas que evangelizamos ahí en el instituto, si se hubiesen convertido, llenaríamos todo este patio y hasta más. Ya me hubiera tocado renunciar al instituto porque no puedo atender a tanta gente ni tanta cosa. Y miren lo siguiente. No te desanimes si no ves resultados. Eso es la circunstancia que Dios mueve para probar tu fe. Dios está contigo. Ay, a esta persona le predicamos la palabra y le abrimos el grupo de descubrimiento, hicimos esto y no. Amén. Le explicaste, fuiste fiel, amén. Dios está contigo. Sigue, persevera. Hechos 18, verso 6. Miremos los problemas serios que tuvo Pablo con los judíos y nunca pudo encontrar en ellos la respuesta que anhelaba. Los judíos inconversos fueron causa de frustración para Pablo. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. O sea, Pablo, ya yo les prediqué a los judíos, así que la sangre de ustedes le caiga encima. Ya yo soy limpio de esta responsabilidad de predicarle a ti. Ya le he predicado a tu familia hasta la saciedad. Supongo, no queda nadie en tu familia que no les ha hablado. Ya estoy hasta aquí, por decirlo así, ya les hablé a todos una y otra vez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya yo estoy limpio de la sangre de ustedes. En el día del juicio no me va a reclamar. Yo voy a predicarle a otra persona. No se quede patinando 30,000 años en las mismas personas. Vaya y predíquele a otros. Pablo dijo, no, judíos, y él los amaba.
En Romanos 9 dice que él tenía gran tristeza y profundo dolor por su... Es natural que a veces al no ver conversiones en los seres queridos nos desanimemos. Ver que predicamos y evangelizamos y le gastamos tiempo a la gente, pero no llegan a Cristo. ¿Pero qué crees? Aún eso está diseñado por Dios. Cuando Jesús vino a su pueblo, los suyos no le recibieron. Dice Juan 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No seremos nosotros la excepción. Bonito sería, me convertí yo y toda la familia se convirtió. Oh, hermanos, y seguíamos orando por la conversión de nuestras familias. Y si nos dan papaya, evangelicémoslo otra vez. Pero no nos quedemos allí, en esa tara. Es que aquí no salgo. No nos quedemos allí. Romanos 10, 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a ver cuál era el anuncio del Señor. Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21 dice, vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Este es Jesús en la sinagoga, abre el rollo, se sienta y lee en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Verso 28 del mismo capítulo de Lucas. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. La ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. A Jesús no le creyeron. A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Cristo viene a la vida de la persona, te va a liberar de la cautividad del pecado. Viene a sanar a los quebrantados de corazón. Dios te va a dar las fuerzas para perdonar a todos los que te hicieron daño, sea en tu infancia, sea en tu adolescencia. Dios te va a dar las fuerzas para perdonar. Y todo el daño que te hicieron y todo el daño que el pecado te ha hecho y te has infligido a ti mismo por tu maldad en tu corazón, el Señor mismo va a sanar eso. Dios te va a dar vista para que puedas ver las cosas espirituales. Dios te va a poner en libertad de la esclavitud del pecado cuando crees en Cristo. Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué dijeron los judíos? Querían matarlo. Ustedes saben que Jesús dijo que de aquí en adelante los enemigos de un hombre serán los de su casa. Velo, ya llegó la aleluya, la evangélica. Y hay que cometas un error, porque ya se creen más justos que tú. Ay, yo no soy, viste, yo por eso no soy evangélico. No, pues, la panacea, tomaste la mejor decisión. Así es como funciona. Pablo dice que tenía gran tristeza y profundo dolor en su corazón por sus compatriotas, sus hermanos en la carne, por su familia. Ojalá que yo no fuera salvo, pero ellos sí. Hermanos, pero eso aparte de que la gente no se convierta, es parte del plan de Dios, porque ¿quién ha creído en este anuncio? Si a Cristo no le creyeron, a Pablo no le creyeron, ¿qué hicieron ambos después? Ah, no me creyeron. Con un viento fresco me voy a otro lugar a predicar. No se desanime porque el compañera no se convirtió del trabajo. No se desanime porque el jefe no se convierte, porque no se convirtió tu amigo, tu mamá. Usted siga como Pablo. Yo limpio, ahora me voy a los gentiles a predicarle. Entonces yo voy a otra parte a predicar. No se quede allí, no se desanime, porque eso es parte del plan de Dios y Dios te está formando y te está dando la paciencia. ¿Qué tal, hermanos? No, yo he predicado como a 5 personas y ninguna se convirtió, así que yo no predico más. No, siga y siga y siga. Entonces, recordemos, para que no se nos olvide, Dios nos encamina por medio de circunstancias. Tengan eso muy pendiente. Dios nos encamina. No hay tiempo que perder, hay que predicar. No nos desanimemos si no vemos resultados.
Cuarto, Dios prospera nuestra predicación en el nombre de Jesús. Dios va a prosperar lo que tú hables. Tranquilo. Hace 5 años solamente había una persona o dos. Ahora somos más. Ahora somos mucho más que uno o dos. Y hemos alcanzado a muchas personas con el evangelio también. En Hechos 18, verso 7. Y saliendo de allí, de los judíos, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, a los judíos no me oyen, me voy para otro lado. ¿Y qué sucedió? Estos se convirtieron. ¿Qué tal que Pablo hubiera dicho, no, estos judíos no se convierten, yo mejor... Dios, ¿para qué me tienes aquí? No. Se fue y otros se convirtieron. A pesar de ser una ciudad muy pervertida y licenciosa, la gente amaba el trago y la inmoralidad. La luz de Dios entró con su poder. ¿Conocen una ciudad así donde la gente ama el trago y la inmoralidad? Tendremos que viajar muchos kilómetros para encontrarla. Miremos otra vez quiénes eran los corintios. ¿Y qué llegaron a hacer? Otra vez, 1 Corintios 6, 9 al 11. Algo hermoso que Dios hizo en esas personas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Cierto que eso es todo lo que se promueve hoy en día, es la fornicación. Todo. En las oficinas, en la televisión, en todas partes, es disfruten su cuerpo. Eso, déjelo así. Sí. Y cuando tenga una enfermedad de transmisión sexual, eso es problema tuyo, usted disfrute. No se meta conmigo, yo solo digo que disfrute. No me venga con sus malas noticias, gracias. Ni los idólatras, ¿sí? Las personas que tienen un Dios fuera de Cristo, fuera del Padre, fuera de Dios Espíritu. Cualquiera que esté en la mitad como mediador, cosalvador, eso es idolatría. Es decir, también la brujería hay bastante. Ni los adúlteros. Hay hombres que se especializan en buscar a la mujer que no le pertenece. Ni los afeminados. Hoy en día se está promoviendo eso totalmente, porque eso es parte del nuevo orden mundial. Lo que se está promoviendo es deshacer la identidad de las personas para que no tengan familia, para nada de esto. Y entonces, ¿a qué pertenezco? Al mundo. ¿Y quién es la autoridad? La autoridad global. Sí, encuentra identidad en mí, ya que no hay familia, ya que no tienes nada. El plan va muy avanzado. Por eso yo quisiera pensar que por eso el Señor viene pronto, porque no les va a permitir avanzar demasiado. Pero el plan precisamente es destruir la familia, destruir el cristianismo y destruir los estados nacionales. Cuando no hay familia, pues ¿en quién te vas a apoyar tú? Pues papá Estado, dame lo que yo necesito, dame mi subsidio. Cuando no hay identidad nacional, ¿y qué soy colombiano? ¿Eso qué es? Es una idea en la mente. Nosotros somos ciudadanos globales. Y bueno, ciudadano global, quiero una autoridad global, ¿no? Lógicamente. ¿Quiénes? Los amos del mundo, díganos qué ser. Y cuando estés en contra de ellos, ¿a dónde vas a huir? A Marte, a la Luna. Y por último, desaparecer el cristianismo, porque todos los principios que han hecho que la sociedad, que el mundo sea próspero y más feliz, están en la Biblia. Hoy estaba leyendo que decía un ateo. Antes, el infanticidio era la norma. La esclavitud era la norma. ¿Cómo es que es? El maltrato de las mujeres siempre eran ciudadanos de segunda categoría en todas las sociedades. Eso era la norma. Y dice, y la barbarie era la norma. ¿Y qué pasó? Decía él, el ateo. Pues la respuesta está en el cristianismo. El cristianismo le dio dignidad al ser humano, es imagen de Dios. El cristianismo, él saltó a esta mujer diciéndole al hombre, te tienes que tener una sola y tienes que controlar tus impulsos. Le dio a la mujer un estatus superior. Inmediatamente. Ella sola es suficiente, así que cálmese. Inmediatamente. En ninguna sociedad la monogamia era norma realmente. Pero en la Biblia, en las sociedades cristianas, la monogamia, llegar a ser norma, le dio a las mujeres un estatus superior por encima de todas. Sacó a la mujer del anonimato y la puso aquí, al lado del hombre. Eres igual conmigo, con Cristo, somos juntos aquí. ¿Qué es lo que te va a decir el mundo? No, el cristianismo es una religión opresiva que oprime a las mujeres. Bueno, borra el cristianismo. Y entonces, ¿y ahora qué es? Vuelve otra vez la mujer a ser oprimida. Las oprimidas están en todas partes, que lo que está haciendo el nuevo orden mundial es volverlas a oprimir nuevamente, diciéndole que son felices si no tienen hijos.
que son más felices si no se casan. Y la tristeza va a ser no a las mujeres que no tienen hijos, no a las mujeres que no se casan. Es aquellas que dejaron de hacerlo engañadas por las nuevas doctrinas que hay en el mundo. Quiero que tengan eso muy en cuenta. Ni los ladrones, pues entramos todas las personas que roban. ¿Alguna aquí ha robado alguna vez? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios había salvado a esa gente de una ciudad inmoral y los había lavado, santificado, y ahora eran parte de la iglesia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, salvos eternamente porque el Espíritu de Dios los había lavado. Y allí es donde está la gran diferencia. Dios te lavó a ti y me lavó a mí para que fuésemos libres de todo esto. Dios nos ha lavado a todos de la idolatría, del adulterio, de ser afeminados los hombres, de ser avaro, de ser borracho, de ser maldiciente. Y nosotros vivimos en una ciudad donde eso está al pan de cada día. Debemos tener temor de predicar. Prediquemos, porque los corintios eran así y se convirtieron al Señor. No tengamos miedo. Prediquémosle a la gente. Yo a veces pienso, no, los hombres no quieren venir a Cristo, los varones, porque los hombres tienen muchas mujeres a su disposición gratis, cosa que no era antes, porque la sociedad tenía demasiados contrapesos para que los varones tuvieran esa libertad. Ahora la tienen. Y entonces nadie quiere a Dios, lógicamente. Quieren es vivir su vida como la viven. Pero la luz de Cristo puede tocar cualquier corazón, llevar al arrepentimiento y traerlos a Cristo. Amén. Prediquémosle a todos, porque los corintios, hermanos, ahí no había cristianos. Era una sociedad donde la fornicación era lo correcto. Donde matar, miren, los romanos mataban a las niñas recién nacidas y era correcto. ¿Por qué? Porque de hecho en Roma había 70 mujeres por cada 100 hombres. Porque mataban a las niñas recién nacidas. Igual no eran la imagen de Dios. ¿Y qué están haciendo hoy en el mundo? En Nueva York se aprobó que tú puedes matar a tu bebé recién nacido, considerándolo como un aborto, justo después de nacer. Miren, cuando dejan el cristianismo vuelven a la barbarie. Vuelven a la barbarie. Debemos predicar el evangelio, hermanos, porque si en aquella sociedad sin luz, pagana completamente, llena de brujería, inmoralidad, sacrificios y todas esas cosas, los cristianos predicaron, vivieron vidas santas y la gente se convirtió, en esta también se van a convertir. No nos dejemos la mentira de Satanás, es que la gente no, la gente no, usted hable, suelte la lengua, que Dios dice, abre mi boca, abre tu boca que yo la llenaré. Dios te dará palabra, hermano. Hay que predicar, no tenga miedo, no tenga miedo. Ya casi terminamos. Quinto, Dios tiene su pueblo esperando que le hablemos. Aquí en Riohacha hay pueblo de Dios. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí, ¿cuánto? 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ahí estaban los tesalonicenses orando por Pablo. Ora por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y esa oración Dios la contestó. ¿Y cuánto tiempo se duró Pablo en Corinto? 1 año y 6 meses. Vemos en la Biblia cómo la oración de los tesalonicenses fue contestada y cómo se convertían esa gente al Señor. Por eso hay que orar, hermano. Sin la oración, la obra misionera no tiene sentido. Por eso la Biblia dice que debemos orar para que el Señor envíe a los obreros. Dios conecta la obra evangelística con la oración. Dios tiene su pueblo aquí en Riohacha esperando que hablemos. Pablo tenía temor, ya lo habían azotado y encarcelado, pero Dios le dice, no temas. ¿A qué tememos nosotros hoy? Dios nos dice, habla y no calles. Y a ti te dice, habla y no calles. ¿A qué le tenemos miedo hoy a predicarles? Que no le quiero caer mal a ella. Si no te paga el recibo de la luz, ¿cuál es el problema? Háblale. 2 Corintios 4:13, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, le dice Pablo a los corintios, ya desde Roma. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Romanos 10, 8 al 11 dice,
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo de la condenación eterna, serás salvo del juicio eterno, solo si tienes fe en Cristo. El entendimiento bíblico de la soberanía de Dios lleva al creyente a moverse y actuar. Bien dice el libro de Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dios tiene pueblo en esta ciudad, vamos por ellos. No nos quedemos callados, hermanos, prediquemos el evangelio de Dios. Y por último, sobre la protección y la fidelidad de Dios. Punto 6. Aunque haya oposición, Dios cuidará de nosotros. En 2 Tesalonicenses 3, 2 al 3. Aunque haya oposición, Dios cuidará de nosotros. Dice, y para que seamos librados, oren para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Seguimos viendo cómo la oración de los hermanos de Tesalónica acompañó la predicación de Pablo, cómo corrió y fue finalmente glorificada la palabra de Dios, y cómo esa oración de Pablo, cómo por esa oración Pablo fue librado de hombres perversos y malos. Según Hechos 18, 12 en adelante dice, pero siendo Galión, estaba Pablo en Corinto, ¿no? Ya le había mandado seguro la carta a los tesalonicenses, ya estaban orando porque Dios protegiera a Pablo de hombres perversos y malos. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, y verlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Los judíos dijeron, vamos a llevar a Pablo frente a los jueces para que lo condenen. Y el juez le dijo, vea, yo soy romano, yo no sé nada de leyes judías. Y si ustedes están acusando de leyes judías, de allá de Judea, de cosas del Antiguo Testamento, que no se llamaba así, cosas del Tanakh, así como, no me metan en eso. Aquí esto no es lugar, se me largan, de aquí se me largan. Ellos habían planeado encarcelar a Pablo, pero Dios tenía otros planes. Los tesalonicenses estaban orando para que él fuese librado de hombres perversos y malos. Y ahí vemos la respuesta. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, el judío, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. No sabemos qué pasó. Parece que algunos griegos se molestaron de que los judíos hicieran perder el tiempo al procónsul en eso y estaban golpeando al líder de la turba de los judíos, y el mismo procónsul que lo golpea, yo no tengo nada que ver con eso, eso es asunto de ellos. O sea que quería que golpearan a Pablo y terminó golpeado él, pero al parecer este varón se convirtió, porque este tipo Sóstenes después es saludado, un tal Sóstenes es saludado por Pablo en la carta. Increíble, ¿no? Dios hizo que los perseguidores todo les saliera al revés. Pero fiel es Dios que os confirmará y guardará del mal. Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila. Hermanos, Dios movió todas las circunstancias para que Priscila y Aquila llegaron, movió todas las circunstancias para que la predicación fuera dada. La oración de los tesalonicenses fue contestada. La palabra de Dios corrió y fue glorificada. Y hoy tenemos 2 cartas a esa iglesia que son de edificación para nosotros. Y nosotros debemos motivarnos al amor y a las buenas obras, a orar y a seguir la obra misionera. Sigamos, hermanos, los grupos de descubrimientos, invitemos, hablemos, oremos, Señor, guíanos con quién debemos hablar, ¿ya? Y vamos a seguir adelante. Si estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos ha permitido perseverar. Nos ha permitido perseverar. Recuerden, Dios nos encamina por medio de circunstancias. No hay tiempo que perder. Hay que predicar. No nos desanimemos si no vemos los resultados. Dios prospera nuestra predicación del nombre de Jesús. Dios tiene su pueblo esperando que le hablemos. Y aunque haya oposición, Dios cuidará de nosotros. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, gracias por permitirnos ver en tu palabra tantas cosas que tienes para que nosotros
Estemos animados en cumplir tu propósito en esta vida natural que tenemos, porque la vida, Señor, eterna también la tenemos, Padre Santo. Permítenos ser fieles en la predicación de la palabra, en llevar a otros la luz del Evangelio de Cristo, Señor. Que no nos desanimemos, que tu iglesia no se desanime, que llegamos hacia adelante, Dios. Permítenos ver, Señor, aquellos resultados, aquellas conversiones, personas viniendo a ti dando testimonio de tu gracia, de que han creído en ti como su Salvador. Tu nombre sea bendito, en el nombre de Jesús. Amén.